sobre esta patología que llevo años, como sabéis, llevo años tratando, y la idea es un poco dar los tips o una serie de consejos o recomendaciones, porque sabemos que esta enfermedad tiene la particularidad que el tratamiento quirúrgico puede ser complicado, ¿no? La curva de aprendizaje es larga y quizás con algunas recomendaciones, pues esta curva se puede hacer un poco más llevadera, ¿no? Yo estoy convencido que muchas de las personas que están conectadas, pues saben perfectamente lo que es el choque o conflicto femoroacetabular, y esto está definido según un concepto que se hubo en Warren como un síndrome, o sea, un conjunto de signos y de síntomas que representan pues un conflicto de espacio que ocurre entre el fémur, concretamente en la transición de lo que es la cabeza del fémur y el cuello y el reborde del acetábulo. Es muy importante explicar que esto es un concepto dinámico, o sea, el choque es una cosa que ocurre con el movimiento y por tanto muchos de las técnicas de diagnóstico para categorizar o hacer la determinación de que el paciente sufre de esto están basados en pruebas de tipo dinámico, y ya lo veremos un poco más adelante. La cirugía de preservación es casi una especialidad nueva dentro de lo que es la cadera como tal. Ahora nos corresponde hablar del choque femoroacetabular, pero esto incluye también otras patologías como la displasia, incluso enfermedades un poquito más contraria, como lo que son las enfermedades complejas como el PERTES, la necrosis avascular, e incluso los trastornos rotacionales también se podrían incluir aquí. La descripción clásica, ya han pasado pues unos cuantos años desde esta descripción inicial con los distintos tipos de choque femoroacetabular, como el tipo CAM, que es, como vemos, pues hay una jiba o una protusión a nivel de esta transición de la cabeza y el cuello. Una lesión tipo Pincer sería la siguiente subtipo, donde hay una sobrecobertura que es a expensas del acetábulo, y los tipos mixtos, ¿no? Que son simplemente combinaciones de estas dos maneras. Y esto con los años pues ha ido ganando popularidad. Al principio fue un poco lento, ha tardado cierto tiempo, pues son conceptos que ya tienen unos 15 años o un poquito más, casi 20, depende del sitio donde estemos hablando, pero yo creo que se han acelerado muchísimo en los últimos 10 años. Y yo quería poner un ejemplo de cómo ha cambiado esto en 10 años. Yo cuando acababa la residencia, pues el programa típico en la rotación de cadera, pues era este. En una mañana, en un día quirúrgico, pues había 2 prótesis de cadera, prótesis total PTC, ¿no? Prótesis total de cadera y probablemente alguna revisión. Pero el programa al día de hoy, 2020, al menos en nuestro centro, que también es un centro de referencia para este tipo de patología, pues en un día normal, pues hay una artroscopia de cadera, hay una prótesis de cadera o 2, hay una osteotomía periacetabular. Quiero decir que esta es la dirección en la cual nos estamos moviendo ahora, y es probablemente donde vamos en los centros donde nos especializamos más en este tema. Yo he intentado hacer un resumen con 10 recomendaciones. Es una diapositiva llena de letras, pero bueno, vamos a ir poco a poco, una por una, porque es un tema muy extenso, pero yo intentaré hacerlo lo más práctico posible y quizás enseñaros algún ejemplo basado en la experiencia nuestra en los años anteriores. Lo primero es que para tratar a los pacientes que tienen choque femoroacetabular, ya sea por una técnica abierta, por vía artroscópica, hay que entender de patología de cadera. Y esto puede parecer una obviedad tremenda, pero es que los conceptos de patología de cadera del adulto joven son distintos o varían un poco con los conceptos tradicionales de lo que es la cadera degenerativa del adulto. Esos conceptos, pues, visto desde cierta perspectiva, pues son relativamente nuevos, tienen pocos años. O sea que en libros que tengan más de 20 años, 15 o 20 años, difícilmente se encontrarán material relacionado pues con este tema, ¿no? Por tanto, entender la patología es muy importante. No basta con ser un cirujano pues muy hábil, ¿no? Ya sea abierto o ser un gran artroscopista, ¿no? Hay que saber de dónde partimos y cuáles son las bases o las ciencias básicas que hay detrás de estas enfermedades. Por tanto, la formación es muy importante en este sentido. Hay que consultar literatura reciente y libros que estén pues dedicados pues a esta subárea de la cirugía de cadera, en este caso la cirugía de preservación. Recientemente hemos publicado un libro en el cual he tenido la suerte de participar en 2 capítulos. Aquí tienen uno de ellos sobre las reparaciones endoscópicas del glúteo medio, todo lo que son cursos y congresos relacionados con este tema. Este mismo evento es también un ejemplo de la cirugía de
de preservación y, por supuesto, la visita a cirujanos referentes que tengan experiencia o tengan un volumen alto de esta patología. O sea, este sería un primer consejo base. Yo diría que una segunda cosa es que las indicaciones o tus indicaciones han de estar basadas en pilares muy sólidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues me gusta describirlo y se lo describo también a los pacientes como que las piezas han de encajar. O sea, lo que el paciente te cuenta, un paciente que no tenga inguinalgia difícilmente tendrá un choque femoroacetabular. Los hay, pero no es lo más típico, ¿no? Entonces, el dolor a nivel inguinal, el examen físico con dolor a la flexión, aducción, rotación interna o la abducción y rotación externa. Estos signos, vamos a decirlo de alguna manera, este triunvirato es muy típico del choque femoroacetabular. Si esto encaja con las imágenes, pues la posibilidad es muy alta, pero si no, pues hay que buscar otras áreas, ¿no? Hay algunos estudios que han visto cuáles son los predictores, ¿no? De qué manera se puede predecir que el enfermo que tú vas a operar va a tener un buen resultado. Evidentemente, si está bien operado, ¿no? Yo diría que hay un perfil, ¿no? Y este perfil es una persona, es un hombre, es joven, cuando digo esto, pues digo que es muy joven, tiene menos de 30 años, no hay cambios degenerativos en su cadera, y este es el típico perfil que tiene éxitos de hasta un 95%, están genial después de la cirugía. En contraparte, pues están los pacientes que tienen un perfil que no es el ideal. Cosas que suman puntos negativos. Mujer, quizás por la constitución de sus músculos, personas mayores de 40 años, sedentarios, obesidad, o que tienen alguna alteración del estado mental. Por eso se está poniendo de moda, no solo para esto, sino para otras patologías, la valoración del estado mental de los pacientes antes de la cirugía, porque sabemos que tienen un impacto pues, en los resultados de nuestros procedimientos. Luego, importante decir, y esto es una de las cosas que veo cada día en la consulta, es que la artrosis de cadera no se trata con artroscopia de cadera. Esto parece otra obviedad, pero es que lo vemos cada día. La artrosis de cadera se trata con prótesis de cadera o con tratamientos de diversa índole conservadores hasta que esta solución es la adecuada, ¿no? Este es un ejemplo que quería mostrar. Es una mujer de 39 años con este perfil un poco desfavorable, ¿no? Sedentaria, con sobrepeso. Sin embargo, tenía un examen físico y una historia que era compatible con una lesión labral. Y estas son las radiografías de esta paciente. Sin embargo, cuando afinamos un poco más y vemos el aspecto de la resonancia magnética, vemos estos cambios a nivel del hueso subcondral con la formación de quistes, estas geodas, puede haber a veces edema en estas secuencias de T2 STIR. Todos estos son para mí signos de alarma y que alejan, desde mi punto de vista, la posibilidad de que este paciente sea candidato a una cirugía de preservación articular o una artroscopia de cadera. En este caso en concreto yo recomendé una PTC, pero esta señora pues decidió consultar una segunda opinión, volvió a los 6 meses, la habían operado, le habían hecho una artroscopia de cadera, pero esta vez volvió caminando con 2 muletas, con un EVA prácticamente de 7, con muchísima limitación, con esta resonancia magnética, mirar las imágenes en la izquierda con una gran sinovitis, una retracción capsular, grandes cambios a nivel subcondral. O sea, el problema se ha agravado, pero no solo eso, sino que venía con un aumento de los reactantes de fase aguda. O sea, que esto es posiblemente incluso una infección. O sea, que este jueves pasado, estas fotos son muy recientes, le hice pues una punción de la cadera para descartar que no hubiese una infección. Y pues, si esto es negativo, pues probablemente vaya a lo que le tocaba de un principio, que era una prótesis total de la cadera. Es importante evitar las complicaciones. Estas complicaciones tienen diversos orígenes. Muy frecuentemente están relacionadas con la tracción de la cadera, con el acceso de la cadera y con las partes blandas. A veces estamos enfocados en el hueso como cirujanos ortopédicos, pero aquí las partes blandas pues son importantísimas. La cadera tiene la particularidad en comparación con el hombro, la rodilla y otras articulaciones de que es un espacio que está muy cerrado, es constreñido, cuesta acceder y es importante tener una tracción suficiente para poder introducir nuestros instrumentos, todo el instrumental. Pero en contraparte, pues esta tracción no puede ser excesiva. No puede ser excesiva ni en la intensidad ni en la duración. Yo os diría que esto tiene que durar unos 45 minutos de tracción. Ese es el límite que nos ponemos casi siempre.
¿Por qué hacemos esta recomendación? Porque históricamente llevamos mucho tiempo trabajando con los neurofisiólogos por otro tipo de cirugía, ya sea recambios, osteotomías periacetabulares de tipo GANS, y ellos mismos, tras haber hecho alguna artroscopia con nosotros, nos han comentado de que después de 30 minutos comienzan a haber cambios. Esos cambios son reversibles en electromiograma, pero existen y se dan tan precozmente como en 30 minutos. Las extremidades se han de proteger, por ejemplo, el pie tiene que estar muy bien envuelto para evitar estas fuerzas de tracción, ¿no? A nivel de las partes blandas, las capsulotomías han de ser pequeñas, nunca se deben hacer, como vemos en la imagen de la izquierda, una capsulectomía, o sea, una resección capsular. Y si hay una gran capsulotomía, como las capsulotomías, por ejemplo, en T, para tratar grandes jivas, pues estas se han de cerrar. O sea que prácticamente lo que hacemos al día de hoy es lo que vemos en las dos imágenes centrales, son o bien lo que se llama portales selectivos o bien una pequeña capsulotomía interportal que luego se puede cerrar. Ejemplo, pues el vídeo que está en la parte de la derecha de la pantalla, ¿no? La bomba que hace fluir el agua, pues se ha de utilizar de forma muy cuidadosa o racional. A mí me gusta comenzar con valores pequeños de 35 o 40 milímetros y quizás a demanda, pues hacer que estos milímetros suban en momentos puntuales de la cirugía si es necesario. Hay que hablar con el anestesista que mantenga, como siempre, el paciente con la tensión un poquito baja. Y la idea de esto es evitar pues, el edema de partes blandas o complicaciones más grandes, porque que sepáis que en la literatura está reportado pacientes con paro cardíaco secundario a la extravasación de líquidos hacia el retroperitoneo con origen en la cadera. Y en segundo lugar, pues por supuesto trabajar cómodamente, porque a medida que el paciente se extravasa es más difícil que tú puedas movilizar pues tus instrumentos. Otro consejo sería utilizar el material adecuado, una buena mesa de tracción o un acople que vaya a la mesa que ya disponen en tu hospital, específica para artroscopia de cadera, que sea fácil de utilizar, que permita mover la pierna en flexión, rotación interna y externa. Por supuesto, la utilización de la escopia es indispensable, una buena torre de artroscopia, la colocación de las pantallas, crear un ambiente, como decía algunos de los cirujanos expertos aquí en España, un ambiente estable, ¿no? Para comenzar la cirugía. Y por supuesto, el material de artroscopia debe ser específico para la cadera. Recientemente he tenido la suerte de participar en el diseño y el desarrollo de algunos de los productos que lo que intentan es no solo facilitar el trabajo, sino lo que intentan es también darle un poco más de seguridad. O sea que esta inversión del hospital o de la clínica es una inversión muy importante porque es una inversión en seguridad para el paciente y para facilitar el trabajo del cirujano a través de cánulas flexibles, lo que vemos en el centro es una aguja inteligente con un muelle que da una sensación táctil dependiendo de lo que pinches o no pinches, o incluso estos bisturí para hacer cortes que tienen sistemas retráctiles de protección. Las expectativas, como cualquier cirugía, son muy importantes. Aquí, pues también, todos sabemos lo que tenemos o hacemos esto de forma regular, que este procedimiento funciona, mejora las escalas de valoración funcional en deportistas y en no deportistas. Y una cosa muy curiosa es que a pesar de ser muy criticada por algunos sectores de la cirugía de cadera, esta es una de las áreas de cadera donde la evidencia científica es más potente, donde los trabajos han sido hechos con mayor rigurosidad. Tenemos este ejemplo de este trabajo que viene del Reino Unido, multicéntrico, prospectivo y aleatorizado, donde se compara la artroscopia de cadera con la rehabilitación. El resultado de este estudio es que la cirugía es más útil que la rehabilitación, ojo, que también funciona, pero es más útil que la rehabilitación en el tratamiento de estos pacientes. Independientemente de la técnica que utilicemos, ya sea una técnica completamente abierta, ya sea un mini open o sea una artroscopia de cadera, todas estas técnicas para el tratamiento del choque femoral acetabular son efectivas. La diferencia es que la artroscopia tiene una rehabilitación mucho más rápida, pero todas funcionan. Aunque esto no justifique que se creen expectativas falsas con los pacientes. Es muy importante explicar bien qué puede esperar el paciente de la operación. Aquí pongo un ejemplo que los autores muestran sus resultados, pero desde mi punto de vista tienen una explicación. Aquí hablan de un 64% de pacientes satisfechos. Para mí es un número de moderado a malo.
con una tasa de conversión a de artroplastia del 8% y en general pacientes que empeoran hasta un 2.5%. Pero el problema, si veis aquí, es que la edad media de esta corte son 40 años. Si ven el rango, hay pacientes incluso de 73 años que han operado de artroscopia. O sea, esto ya no se sienta de lo que es en realidad la cirugía de preservación. Nosotros intentamos operar pacientes un poco más jóvenes de lo que se presenta aquí. Pero de cualquier manera, estos pacientes tienen que estar bien informados y el cirujano tiene que estar también protegido. O sea, la importancia de tener un consentimiento informado, que el paciente firme, que sea específico para esta operación, por lo menos bajo la legislación española, pues es muy importante. La curva es larga, todo el mundo lo comenta, hay cirujanos que dicen que son 60, 75 procedimientos para estar cómodo, algunos lo ponen un poco peor. Yo recuerdo cerca del 2014 una meeting de la academia en Estados Unidos, el Brian Kelly decía que se necesitaban 250 casos para estar bastante cómodo, y hay incluso que han intentado describir o publicar la curva en función de las tasas de revisión y cuando es significativamente menor. Hablan de 500 casos. Bueno, en fin, parecen números muy altos. Lo que sí que seguro es que la curva es larga, que quizás esto lo mejor es que se haga en centros de referencia. Claro, centros de referencia puede sonar a ciudades muy grandes, pero también esto también depende de la escala donde estemos hablando, ¿no? Hay ciudades que son más pequeñas, pero lo importante es que los cirujanos que se dedican a esto sean un grupo relativamente pequeño, que sean los que reciban la mayor parte de estos casos. Yo creo que se requiere paciencia. Os comento una cosa, a mí me ha costado 10 años de mi vida pasar de una cirugía que tardaba 4 horas a hacerla en 1 hora o menos, ¿no? O sea que es una cosa que tienes que tener, además de constancia y cierta, voy a decir, una cierta personalidad resistente a la frustración, has de tener mucha paciencia y cosas como la que hacemos hoy aquí, que es aprender de la experiencia previa, no repetir los errores que otros han cometido, es también muy importante para que esta curva no sea tan dolorosa para nosotros y para el paciente, evidentemente, ¿no? Hay que tener cuidado con otras patologías que se, digamos, engloban dentro de la cirugía de preservación a nivel de lo que es la displasia de cadera, que es muy frecuente y es muy frecuente pasarla por alto. El papel de la artroscopia es muy limitado, está limitado a casos muy seleccionados, ¿no?, de displasia borderline. Este ejemplo que se ve en la izquierda es del mismo paciente, es un paciente, en la imagen izquierda es la preoperatoria y la imagen de la derecha es como el paciente acudió a nuestra consulta después de que el cirujano decidió operarlo por una lesión labral. Este paciente tiene una displasia de cadera. La artroscopia lo que hizo fue acabar de desestabilizar esta articulación. Otra de las patologías que os puede confundir son los trastornos rotacionales de la extremidad inferior. Esto es muy importante y es muy frecuente. Se busca muy poco, pero muchos pacientes padecen de él. Este ejemplo en concreto es un paciente, es un deportista profesional. Las imágenes, como veis arriba, tiene una pequeña lesión de tipo CAM. Este enfermo se estaba por marchar a Estados Unidos porque le iban a hacer una artroscopia de cadera y quería una segunda opinión antes de marchar. Y yo, cuando vi esta pierna, fijaos en la imagen de arriba a la derecha, con ese exceso de rotación externa, en la actitud estática y en la exploración física, una limitación tan severa a la rotación interna, el TAC torsional pues mostró una retrotorsión de -3 grados. Claro, este paciente es casi imposible curarlo con una artroscopia, prácticamente imposible curarlo con esto, porque la resección que habría que hacer de la transición de la cabeza al cuello pondría en riesgo a la cadera y podría tener una fractura. Así que evidentemente yo le hice una artroscopia para solucionar los problemas interarticulares, pero también lo acompañé de una osteotomía subtrochanteria desrotativa para corregir el trastorno torsional. A pesar de ser un deportista de élite, ha vuelto a competir y en su especialidad, pues ahora está en el equipo nacional y está encantado de la vida, ¿no? Otra cosa muy importante, no todas las lesiones laborales se tienen que operar. Y si se tiene que operar, hay que tratar la causa. O sea, ¿quién es el responsable de la lesión del labrum? Nosotros solo operamos, creo que solo se han de operar pacientes que sean sintomáticos. No se debe operar, igual que cualquier otra patología, no operar a la prueba, no puedes operar a la resonancia magnética. Recordad que hay un gran porcentaje de la población que tiene lesiones laborales y que son asintomáticas. Esto al final de la vida a lo mejor llega al 80%, es un número altísimo. O sea que esto hay que ir con mucho cuidado en la interpretación de los resultados y hay que
Como he dicho antes, las piezas pues tienen que encajar y esto ya lo repetiremos incluso varias veces, pero insisto mucho con esto siempre. Un último consejo es que hay que formar alianzas y hay que tener un equipo fuerte a lo largo de todo el proceso que vive el paciente. Yo, por ejemplo, con los radiólogos intentamos tener muy buena relación, pensar que el radiólogo es quien te va a ayudar en el diagnóstico, en el seguimiento de tus pacientes y cuando tengas una complicación. O sea, que hay que ser un equipo muy estrecho con los radiólogos y hay que tener preferentemente, si es posible, un radiólogo especialista en el sistema musculoesquelético. Nosotros nos apoyamos mucho también en los estudios dinámicos en 3D y simulación, o sea que nuestra relación con la industria también se ha enfocado un poquito en la tecnología. Al día de hoy, pues podemos calcular pues, cuánto vamos a resecar a nivel del tábulo, a nivel del fémur, si lo vamos a hacer de forma combinada, pues cuánto va a ser y podemos tener, digamos, mucha información preoperatoria que es muy útil para la planificación. Por supuesto, el resto del equipo juega un papel que es fundamental, el instrumentista y todos los que dan soporte en quirófano. Una cirugía que ya es difícil, pues no la hagas más difícil con el desorden. No hay nada que te haga comenzar más fresco que tener todo el material en orden y, por supuesto, pues pocas cosas. Esto es habitualmente lo que yo tengo en mi mesa cuando voy a comenzar. Fijaros que es muy poco instrumental, ¿no? O sea que esto también es parte importante de estas alianzas o de cómo montar tu equipo para tener éxito, ¿no? En la fase posoperatoria, por supuesto, los rehabilitadores y los fisioterapeutas son los que van a hacer que tu paciente pues vuelva a lo normal. Hay que tener comunicación directa con ellos, cartas, llamadas telefónicas, ayuda mucho. Y nosotros tenemos también la suerte de tener un ecografista, que cada vez que tenemos cualquier problema o el paciente necesita puntualmente de una infiltración, una valoración de cómo va la cicatrización, pues nuestro ecografista está en horario completo, ¿no? Haciendo ecografías de nuestros pacientes. Es un ecografista, ojo, específico del sistema musculoesquelético, no es un ecografista de hígado y vesícula y además hace cadera, no, se dedica específicamente al sistema locomotor. Pues esto sería nuevamente el resumen de todo lo que hemos hablado como recomendaciones. Quería también hacer un pequeño resumen sobre cómo planteo yo la estrategia. Es una cosa muy básica, pero puede ayudar también. ¿Cómo planteo la estrategia ante un paciente con choque femoroacetabular? Como he dicho antes, pues las piezas han de encajar. Si no encajan, has de buscar el diagnóstico diferencial. Esta vez el problema está en otro nivel. Puede estar a nivel de la columna o de la articulación sacroilíaca o de la pared abdominal, etcétera, etcétera. O sea que no hay que centrarse solo en la cadera si eres un cirujano de cadera. Si esto encaja, pues el perfil del paciente ha de ser correcto y tienes que calcular, pues basado en la literatura y en todo lo que puedas, cuáles son las probabilidades que tienes de curar a este paciente. Y esto es una cosa que tienes que compartir con él, porque es lo que te va a ayudar a modelar las expectativas sobre su curación. Si todo esto es positivo, pues tú recopila toda la información que tengas en las imágenes. Nosotros nos apoyamos en un protocolo de radiografías que ahora mostraré. En la resonancia magnética es muy importante tenerla también, sobre todo para descartar cosas que no debes operar por esta vía, como por ejemplo sería una necrosis de la cadera, y otros estudios como el TAC y los estudios dinámicos que ya mostré. Entiendo que esto no está disponible en todos los sitios, pero comparto nuestro protocolo de radiografías que es muy útil. Realmente utilizamos una radiografía que se encarga, está hecha con el paciente de pie, es una radiografía de pelvis AP, que además está complementada con una radiografía igualmente AP, pero en rotación externa, lo cual expone la región anterolateral de la transición de la cabeza y el cuello, que es el sitio donde más frecuentemente están estas gibas. Y por eso la radiografía de Dunn, que es la que vemos en la parte central, es tan importante para hacer el diagnóstico de choque femoroacetabular, ¿no? Clásicamente hay distintas versiones de Dunn, a 45, 60 grados, como se quiera hacer. Cross table, si quieren evaluar la región anterior, y una proyección que hemos desarrollado en el ICADME aquí en Barcelona, que es lo que llamamos la proyección de impingement. Es una proyección oblicua, es como una especie de alar, por decirlo de alguna manera, de la cadera, pero que se realiza en flexión y con cierta rotación interna. Es muy útil para sugerir el diagnóstico de choque femoroacetabular. Los estudios en 3D, estáticos y dinámicos, que detectan las áreas de choque. Y una vez hecha esta, digamos,
identificación del problema, hay que planificar lo que vamos a resecar, ¿no? Aparte de, como es un conflicto de espacio, lo que queremos es ganar espacio, pero ¿cuánto vamos a ganar? Pues esta planificación se puede hacer o bien en 3D, que esto ya lo hace automáticamente un software, o se puede hacer en 2D, como vemos aquí en estas imágenes. Yo me voy a permitir sugerir también un artículo que publicamos hace unos años en la Revista Española de Artroscopia y Cirugía Articular, donde se describe un poco el tratamiento artroscópico, cómo se calcula y se controla esta resección pues, durante la cirugía. Aquí algunos ejemplos, cómo lo hacemos de manera muy básica. Las posiciones, la pierna, la escopia y las distintas posiciones de la pierna se ven en la parte inferior izquierda, cómo se ve el fémur en sus distintas proyecciones para hacer este remodelado y obtener lo que queremos al final, que es una cadera que está libre de impingement o de conflicto, como vemos en el vídeo en la parte derecha. Un par de consejos finales. Si es posible, buscar un mentor. Yo tenía una suerte tremenda en mi vida porque comencé a trabajar desde que acabé mi residencia en el ICADME y he tenido la suerte de trabajar con Manuel Rivas. Es que me ha enseñado casi todo lo que sé sobre las ciencias básicas y los conceptos de la cirugía de preservación. Y a lo largo de estos 10 años, pues bueno, me he ido rodeando o intentado acercarme a personas que tienen muchísima experiencia, como Mark Philippon en Vail, en Colorado, como Brian Kelly en Nueva York. O sea, que esto me ha enriquecido un poco. Salir de tu hospital siempre te aporta cosas, ¿no? Yo he intentado hacerlo en estos años y os lo recomiendo que todos lo hagan, ¿no? Y por último, pues unirse a alguna sociedad. Existe una sociedad que trata estos temas, que es la ISHA, que inicialmente era la Sociedad Internacional para Artroscopia de Cadera, pero ahora se ha convertido en la Sociedad de la Cirugía de Preservación, ¿no? El último meeting pues, lo hicimos en Madrid y la verdad es que fue una gozada y es un punto también pues para aprender mucho y ver cómo va avanzando la especialidad en todos los lugares del mundo. No me quiero despedir sin recordar que en ICADME tenemos un programa de visitas de fellows para cirujanos, traumatólogos. Muchísima gente ha pasado por allí. Algunos de los panelistas nos han visitado y bueno, he de decir que en todos estos años algunas de estas personas pues han explotado muchísimo esta área, ¿no? Y se han convertido en jefes clínicos o en jefes de servicio porque, bueno, han sido pioneros, ¿no? En sus respectivos hospitales en esta área de la cirugía de preservación. O sea que las puertas están abiertas, nosotros intentamos ser gente muy receptiva y nos gusta que siempre tener amigos con nosotros. Aquí tienen mi correo electrónico, me pueden apuntar y me pueden escribir en cualquier momento. Yo los ayudaré en lo que pueda si están en mis manos, ¿no? Y nada, estaré encantado de contestar a todas las preguntas. De nuevo, muchas gracias a mis amigos de Perú por la oportunidad. Doctor, muy... Silenciado. Sonido reactivado. Carlomagno. La verdad que siempre va a ser un gusto y un honor escucharte. Tener digamos, la fortuna de haber estado al lado tuyo y, digamos, empezar a afinar todos estos conceptos. Pues bueno, entérate, te acabas de convertir en mi mentor, así que vas a tener que dejarte el bigote y la barba bien larga, a color blanco, así que el deber es largo. Bueno, una pregunta que se repite bastante, ya cada vez que hay un ingreso de lo que es la artroscopia de cadera de Carlomagno, era si realmente funciona. Nos has presentado digamos, aquella revisión británica en la cual se demuestra definitivamente que funciona cuando uno lo compara con el manejo conservador clásico. Ahora, a veces existe en nuestro medio una especie de abuso por parte o sobreindicación de algunas técnicas conservadoras. En este campo, nos has hablado también de la medicina de rehabilitación. Yo te pregunto, en todos los que se hacen cirugía de preservación, en este caso artroscopia de cadera, ¿tú les haces previamente rehabilitación? ¿A quienes no? ¿A quienes sí? No sé si me oyen bien, que hay un poco de ruido de fondo. Sí, doctor, sí. ¿Sí? Vale. Es una pregunta muy importante la que haces, ¿no?
Yo creo que la respuesta a esto está un poco relacionada con el tiempo que llevas dedicándote a este problema, ¿no? ¿Qué quiero decir? Hace 8, 9 años, un gran porcentaje de mis pacientes iban a rehabilitación antes de programar una cirugía. ¿Por qué? Y eso tiene mucho sentido. Creo que es una cosa muy, muy correcta porque la rehabilitación funciona y hay muchos pacientes con lesiones laborales que pueden ser tratados con fisioterapia y con, digamos,